La historia comienza con hechos ocurridos hace 15 años. Una multitud se reunió en las calles de una ciudad abarrotada. La gente susurraba, preguntando qué había pasado y quién podría ayudar a la pobre mujer. Una mujer apenas consciente, cubierta de sangre, yacía en la acera junto al carruaje del aristócrata. Su hija estaba a su lado. La niña no se separó de su madre y pidió ayuda, pero nadie acudió a ayudarla. El nombre de la joven era Zafiro. La niña se volvió hacia su madre y le pidió que no la dejara sola y que la aguantara lo mejor que pudiera hasta que llegara la ayuda, pues comprendió que la situación era extremadamente difícil. La mujer yacía en el pavimento en un charco de sangre y miraba con ojos llenos de lágrimas a su hija, quien no podía aceptar esa injusticia. La madre dijo que estaba contenta de que el niño estuviera a salvo. Zafiro gritó a la mujer en el carruaje que ayudara a su madre inmediatamente, porque ella era la que la había golpeado a plena luz del día, y ahora veía tranquilamente morir a la mujer. Aquella mujer altiva en el carruaje simplemente se cubrió con su abanico y dijo con desprecio que la mujer estaba demasiado sucia para ayudarla y que no tenía intención de hacerlo. La aturdida Zafiro solo parpadeó, y la mujer rica agregó que debido a su sucia madre, el elegante carruaje ya había sido manchado con la sangre de un plebeyo, por lo que tenían que irse rápidamente. El carruaje se puso en marcha rápidamente y se alejó. Y una Zafiro aturdida se sentó y observó cómo su madre moría en el suelo, cuando alguien simplemente la atropelló a plena luz del día. Zafiro miró a su madre ensangrentada, que moría ante sus ojos, y hervía de ira por tal injusticia que los aristócratas podían tomar a los plebeyos, golpearlos y expulsarlos en paz. La niña cayó sobre su madre, que vivía los últimos segundos de su vida, y la abrazó fuertemente. Zafiro le pidió a su madre que no la dejara sola en este mundo cruel e injusto. Las lágrimas rodaron como granizo de los ojos de la joven indignada. Ese día decidió firmemente que hasta el último día de su vida odiaría ferozmente a todos los aristócratas por culpa de los cuales murió su madre. Hace un año, un niño pequeño viajaba en un carruaje. Estaba sentado en el compartimento de equipaje al lado de las cajas. Era de noche afuera, y el niño cerró los ojos para no oír los sonidos de la noche, porque estaba muy asustado. El niño era un niño no deseado en la familia, por lo que su madre biológica no se preocupaba por él. Ella siempre estaba ocupada con sus asuntos personales y no le prestaba atención al niño. El padre del niño estaba todo el tiempo trabajando y parecía que ni siquiera se daba cuenta de cómo su hijo aparecía en su vida. La naturaleza de su servicio requería presencia constante en el lugar de trabajo. El chico sucio, cubierto de lágrimas, solo pensó que al menos una persona en el mundo diría que lo necesitaban aquí. Se sintió ofendido porque todos a su alrededor lo odiaban y no le prestaban atención. Dos hombres estaban parados cerca de la casa. El primero preguntó si estaba seguro de que esa era la casa correcta, y el compañero me aseguró que ahí es donde se encuentra retenido su hijo desde hace más de 2 meses. El hombre agradeció a su compañero por encontrar esta casa y traerlo personalmente aquí. Al fin y al cabo, estaba constantemente ocupado y no podía hacerlo personalmente. El hombre apretó los puños y dijo mentalmente que a partir de ahora todo sería diferente. Se disculpó con David por haberlo hecho esperar tanto tiempo y le prometió que un error así no volvería a ocurrir. Por eso esta historia está dedicada a estas 3 personas que perdieron lo más preciado de sus vidas, y fueron las personas que lo perdieron todo en sus vidas, las que eventualmente se convertirían en una buena familia de la que otros podrían tomar ejemplo. Hace 2 meses, en una de las propiedades de un aristócrata adinerado, el dueño comenzó a molestar a una joven sirvienta asustada. Ella trató de explicarle que tenía que irse, pero él no la escuchó. El hombre se inclinó sobre la joven y comenzó a prometerle que, tan pronto como se convirtiera en su amante, se vería inmediatamente liberada de todas las duras tareas del hogar. Zafiro presenció este acoso y lo observó desde el final del pasillo. La joven pedía que la dejaran ir porque tenía marido y un hijo, y por eso no podía ser amante de nadie. El dueño le explicó que debía dejar a ese pobre mendigo y prestar atención a un hombre como él. Zafiro ya había preparado un balde de agua y decidió ayudar a la niña asustada. 1 minuto después, vertió agua caliente en el suelo, empapando también a su marido. Él simplemente estaba furioso y miró fijamente a la criada que se había permitido hacer tal cosa. Zafiro inclinó la cabeza con culpa y se disculpó por tal incidente. Ella explicó que simplemente estaba fregando el piso y que accidentalmente derramó agua,
y que eso nunca volvería a suceder. Pero el maestro no quiso escuchar su explicación, ya no podía controlar su rabia, así que levantó el puño sobre su cabeza. Gritó enojado que esas sirvientas tan tontas debían pagar el total de sus concesiones. Un momento después, el puño del hombre gordo estaba en la cara de Zafiro. Ante tan fuerte golpe inesperado, la joven cayó al suelo y no tuvo fuerzas para levantarse. El hombre comenzó a patear a la frágil niña y gritó que ella se arrepentiría por dañar su ropa. Y en general, puede echarla a la calle cuando quiera y poner a otra en su lugar. Finalmente, el arrogante dueño gritó que ni siquiera consideraría mitigar el castigo solo porque ella lloraría. Le descontará el coste del traje de su salario para que la próxima vez lo piense 2 veces. Cuando el hombre se fue, la criada corrió hacia Zafira y le preguntó cómo se sentía. Ella vio cómo el dueño golpeaba sin piedad a la joven y estaba muy preocupada por su bienestar. Zafira apenas se levantó del suelo, se limpió la sangre de la cara y le sonrió a su compañero. La muchacha dijo que estaba contenta de que la criada estuviera ilesa y de que hubiera intervenido a tiempo. La muchacha, con lágrimas en el rostro, agradeció a Zafira y dijo que estaba muy impresionada de que la chica la ayudara, a pesar de que su salario se reduciría tanto. Zafiro sonrió de nuevo y dijo que no había nada malo en eso. Luego sugirió que volvieran al trabajo antes de que el jefe enojado viera que estaban parados sin hacer nada. La criada sugirió que Zafira descansara un poco, ya que necesitaba recuperar fuerzas después de tanta paliza, y se ofreció a hacer todo el trabajo por ella, como muestra de gratitud. Así que decidieron hacerlo. La criada fue a buscar los artículos de limpieza, ya que tenía doble carga de trabajo que hacer en la casa, y Zafira se fue a descansar un rato. Mientras Zafira se dirigía a su habitación para descansar un poco, vio el rostro disgustado de su arrogante dueño en la ventana. Él despertó su disgusto y odio. La muchacha no iba a perdonar a nadie que le levantara la mano, y menos a un sinvergüenza como aquel hombre, así que esa noche se quedó con un montón de títulos en su oficina. Zafiro dijo en voz alta con satisfacción que tenía en sus manos la evidencia del robo y que finalmente había logrado su objetivo. De esta manera, el autor del delito será castigado justamente. Ella no podía comprender cómo la gente podía usar sus impuestos de manera tan deshonesta, porque los pagan con su propio sudor y sangre, porque les resulta tan difícil conseguirlos. La joven reflexionó sobre esta pregunta y solo le vinieron a la mente malas palabras hacia esos sinvergüenzas. Por eso se puso del lado de la justicia para castigarlos. Entonces oyó las voces de hombres que gritaban que su informe financiero había desaparecido y que estaban indefensos sin él. Se preguntaron en voz alta si esto era obra del misterioso ángel. Los hombres gritaron que no podían dejarla escapar y rápidamente corrieron por el pasillo. El ángel sonrió dulcemente en ese momento y dijo que debían considerar esto como una compensación por la paliza. Un minuto después saltó por la ventana con documentos en la mano. Finalmente, Zafiro gritó en voz alta que devolvería lo que legítimamente pertenecía a la gente común. Todos en su ciudad ya sabían del ángel, que robaba evidencias de los crímenes de aristócratas sin escrúpulos y las entregaba a la policía para que fueran castigados justamente. Era un noble ladrón que devolvía todo lo que había robado a la gente pobre y común. Se infiltraba en casas aristocráticas bajo la apariencia de sirvienta y averiguaba con detalle toda la información necesaria sobre sus crímenes. Por lo tanto, Sapphire Cromwell tenía un secreto muy grande que nadie en este mundo debía conocer, porque de lo contrario, sus nobles acciones llegarían a su fin. Pero cuando la joven aterrizó cerca de la finca, notó que un niño la miraba desde los arbustos. Ella maldijo mentalmente que alguien la había notado y se había acercado a él. Cuando la niña lo miró a los ojos llenos de lágrimas, se dio cuenta de que ese chico no representaba ningún peligro para su vida. Parecía muy enfermo y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Zafiro analizó mentalmente la situación y se dio cuenta de que era poco probable que pidiera ayuda. Además, estaba preocupada por la apariencia del niño. El niño miró al extraño con ojos enormes de sorpresa y no sabía qué hacer. La joven pensó que algo claramente no iba bien con él y decidió averiguar qué era exactamente. Zafiro se acercó a él y le preguntó con voz dulce qué hacía allí. Ella lo saludó y esperaba una actitud amistosa por parte del pequeño, pero el niño se cubrió la cabeza con las manos y comenzó a gritar fuerte. Entre lágrimas, le rogó a la muchacha que no le golpeara, porque no había hecho nada malo.
Pero cuando la muchacha se acercó a él, el muchacho, sin siquiera terminar la frase, se desmayó y cayó en sus brazos. Apenas logró atraparlo en el aire. Cuando tocó la frente del niño, se dio cuenta de que tenía fiebre alta. El tipo estaba casi inconsciente. El corazón de la joven se encogió de dolor en su pecho y tomó al pobre niño en sus brazos. Por supuesto, la muchacha no podía abandonarlo a su suerte, especialmente en tan terribles condiciones. Zafiro sostuvo al niño en sus brazos y lo abrazó cerca de ella. En ese momento, dudó si estaba haciendo lo correcto y no tuvo tiempo para pensar demasiado. La decisión llegó sola y corrió lo más rápido que pudo por la calle con el niño en brazos, porque la persecución que había organizado el aristócrata ya estaba muy cerca, pisándole los talones. Zafiro apenas había logrado esconderse detrás de la casa cuando escuchó voces de hombres que comentaban que Ángel había salido recientemente de la mansión y se había dirigido por esa calle. Uno de los hombres expresó su incredulidad de que realmente fuera un ángel. Otra se opuso y dijo que su traje era muy conocido entre los habitantes de esa ciudad y no podía ser confundida con ninguna otra. Pero el jefe entre ellos dijo que a pesar de que ella es un ángel, sigue siendo una ladrona y deben seguir la letra de la ley y realizar una investigación, como resultado de lo cual los culpables serán castigados. Los hombres apenas podían seguir el ritmo de su jefe y dijeron mientras corrían que hablaba muy en serio sobre este asunto. Él respondió que simplemente estaba cumpliendo con su deber. La joven se asomó desde la esquina de la casa y examinó atentamente a los hombres que ya habían llegado al final de la calle. Ella reconoció a su jefe. Este hombre también era conocido por todos los residentes de la ciudad, y era el jefe de policía Chris Galbraith. Zafira sintió que se le ponía la piel de gallina al darse cuenta de quién exactamente la estaba persiguiendo. La policía fue organizada por orden del rey para controlar el crimen en el imperio. Estaba compuesta en su mayor parte por aristócratas que estaban personalmente subordinados al primer ministro. Por eso, Zafiro sabía bien que no prestaban mucha atención a los crímenes de los aristócratas y los encubrían constantemente. La joven sabía con certeza que no podía caer en sus manos. Algún tiempo después, un niño alegre vestido con ropa limpia y bonita estaba jugando con una espada en la cocina de Zafiro. Gritó alegremente que ahora acabaría con el limón de un solo golpe. La joven comentó que no era bueno jugar con la comida y el niño estuvo de acuerdo con Zafira. Luego el pequeño añadió que muy pronto se celebrará el Festival del Lirio Blanco. El nombre del niño era David, y alegremente dijo que cuando crezca definitivamente se convertirá en un caballero del Lirio Blanco y hará de su madre la mujer más feliz de este mundo. La joven sonrió y le preguntó al niño si había olvidado su promesa de conocer pronto a sus verdaderos padres. Después de estas palabras, el niño pensó por un momento y luego le preguntó a la joven si su madre amaba a su David. Estas palabras sorprendieron a la joven. Ella no esperaba que nadie la llamara mamá. Fue dulce, alegre, extraño y aterrador, todo al mismo tiempo. La muchacha respondió que por supuesto que amaba a David. El muchacho dijo que en ese caso no correría a ver a sus verdaderos padres. Zafiro no pudo evitar admirar al pequeño. Desde que lo trajo a casa, el niño comenzó a recuperarse un poco. Cada día estaba más fuerte y más sano, pero no recordaba nada del ángel ni de sus padres. El niño ayudó a Zafira en la casa y con su llegada a su hogar, la vida se volvió mucho más interesante. Pero las actividades de su ángel secreto estaban actualmente en pausa. Continuaron charlando alegremente durante el almuerzo cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. Zafiro se sorprendió y preguntó quién estaba allí y fue a abrir la puerta ella misma. Tan pronto como se abrió la puerta y la joven vio quién estaba en su umbral, casi se desmaya por la sorpresa. Ella claramente no esperaba ver esto en su propia casa. El propio jefe de policía estaba en la puerta. Se disculpó por acudir a ella tan de repente y se presentó, dando su nombre, Chris Galbraith. La joven parpadeó y no pudo pronunciar palabra. Ella esperó a ver qué preguntaría a continuación el jefe de policía, que también era uno de los representantes más famosos de una familia aristocrática. Luego le preguntó si ella era realmente Sapphire Cromwell. Antes de responder a esta pregunta, la joven pensó inmediatamente que ahora su secreto había sido revelado y él había venido por ella. El pequeño David escuchó a su madre hablar en voz alta con alguien en la puerta y decidió ver quién había llegado. Miró por la puerta abierta y le preguntó a su madre qué necesitaba el hombre. Chris miró al bebé y sorprendido llamó su nombre, David.
Estaba muy contento de haber logrado finalmente encontrar a su propio hijo después de tanto tiempo. Pero el niño tenía miedo de que el hombre supiera su nombre y se escondió detrás de la falda de su madre. Zafiro tampoco esperaba que el jefe de policía supiera el nombre del niño y lo miró con sorpresa. Entonces la joven se recompuso y le preguntó severamente a Chris qué necesitaba allí y cómo sabía el nombre de ese bebé. El jefe de policía comenzó a decirme que ese muchacho, llamado David, era su propio hijo y que había venido a llevárselo a casa. La joven ciertamente no esperaba escuchar tal explicación. Ella abrió la boca sorprendida y ahora solo comprendió por qué el jefe de policía había venido a su casa. El hombre explicó que su hijo había desaparecido de casa hacía más de un año y que había pasado todo ese tiempo buscándolo. Finalmente logró localizarlo y lo encontró en su casa. Chris extendió su mano hacia el niño y le dijo que ahora su papá estaría con él todo el tiempo, y le sugirió que fuera a su casa. Pero el niño se asustó aún más y empezó a gritar que no iría a ninguna parte. David se escondió detrás de una joven y le gritó al extraño que no iría a ningún lado sin su madre, y quería quedarse con ella porque solo allí se sentía necesario y amado. Chris preguntó de dónde sacó la idea de que esta mujer era su madre. Zafiro decidió intervenir en la conversación y explicó que había encontrado al niño cuando estaba enfermo y lo había cuidado como si fuera su propio hijo. El jefe de policía dijo que definitivamente investigaría para averiguar si ella había secuestrado a este bebé. Cuando David escuchó esto, comenzó a gritar que era injusto porque su madre lo había salvado. Chris miró a su hijo sorprendido y no sabía cómo llevarlo a casa, pues podía ver que el niño no quería regresar sin esa joven que lo había tratado tan bien. Entonces Chris dijo que como su hijo no quería dejar a esa joven, podría ofrecerle un trabajo en su casa para que pudiera estar cerca de él. Pero Zafiro respondió cortésmente que rechazaba esta oferta y que su decisión en esa etapa era definitiva. Trabajar en la casa del jefe de policía no estaba en absoluto dentro de sus planes. Trabajó como sirvienta en las propiedades de muchos aristócratas, y solo con el fin de recopilar información secreta sobre sus nefastas vidas para su trabajo secreto. La joven era muy cuidadosa con estas tareas, por lo que no permanecía en la misma finca durante mucho tiempo, para que nadie pudiera recordar su rostro. Pero el jefe de policía le explicó que simplemente contratar a una empleada doméstica para que fuera a su casa a salvar a su propio hijo sería bastante grosero de su parte, por lo que ella malinterpretó su oferta, y Chris, sin pensarlo dos veces, dijo que la señorita Sapphire Cromwell debería convertirse en su esposa y en la madre de este maravilloso niño, David, para que pudieran estar juntos en su propiedad. El jefe de policía explicó que su hijo había perdido a su madre muy joven y que su segunda esposa, con la que se casó poco después de la muerte de su primera, lo había tratado con bastante crueldad. Ella golpeaba constantemente al pobre muchacho, tanto que quedarse en casa de su familia se convirtió en una experiencia insoportable para él. En aquella época mi padre estaba constantemente ocupado en el trabajo. Y un día, cuando afuera hubo una fuerte tormenta, el niño se escapó de casa y desde entonces nadie supo nada de él, porque a dónde iba solo se podía adivinar. Chris estaba muy preocupado porque su hijo había sido secuestrado y buscaba constantemente pistas o rastros para encontrar a su David. Y finalmente lo encontró en su casa. Chris se culpó a sí mismo por no escuchar los deseos del niño cuando aún estaba con él, pero ahora no tenía intención de repetir tal error, por lo que decidió realizar tal y tal acto. El joven hizo una reverencia al Zafiro y dijo que realmente le pedía que aceptara su propuesta, porque quería que su hijo estuviera con la persona que se había vuelto tan querida para él. Entonces la joven pensó por un momento, porque comprendió que el niño realmente se había encariñado mucho con ella y la consideraba su propia madre, y sería muy doloroso para él separarse de ella. Ella miró a los ojos del chico que la miraba con ojos suplicantes. Solo había un grito en sus ojos para que ella se quedara a su lado. La joven le dio una palmadita al niño en la cabeza y decidió que simplemente no tenía ningún derecho moral a abandonarlo después de que él había creído que alguien lo necesitaba en esta vida. Entonces, la joven miró al jefe de policía y decidió que estar a su lado sería una buena oportunidad para monitorear los movimientos de la policía y estar al tanto de todas las leyes y de la ciudad. Zafiro decidió que esta sería una buena oportunidad para facilitar sus investigaciones secretas y decidió no desaprovechar tal oferta. Entonces la joven miró al jefe de policía a los ojos y dijo que aceptaba su oferta, pero en sus propios términos,
Ella solo sería madre de David, no la esposa de Chris. Después de que ella y David se mudaron a la residencia de Chris, Safira estuvo rodeada de sirvientas que intentaban complacer a su señora, una ofreciéndole té y otra arreglándole el cabello. Cuando la criada estaba haciendo un hermoso peinado para Safira, la joven no podía entender que ella era la anfitriona allí. Se sentía bastante incómoda y no podía acostumbrarse a ese papel. La joven tomó una taza de té en sus manos y pensó que no podía recomponerse y que era tan necesario que nadie pudiera adivinar su vida secreta. Por lo general, en propiedades tan ricas, ella era la que hacía todo el trabajo duro. Lavaba los pisos, cortaba leña, cocinaba la comida, limpiaba, y ahora simplemente se sienta sin hacer nada y no sabe qué hacer. Era bastante inusual para ella sentir tantas sirvientas circulando a su alrededor, cada una tratando de complacer a su nueva ama, ofreciéndole diversos tipos de entretenimiento. Esto fue como un nuevo tipo de tortura para Safira. La joven decidió que definitivamente soportaría todas las pruebas para que el niño se sintiera cómodo allí con la persona que lo amaba. David seguía diciendo que estaba muy feliz de que su madre ahora estuviera con él en su casa y que nunca se había sentido tan feliz en su vida. Estas palabras fueron como un sorbo de agua fría para saciar mi sed. El niño se sentía más cómodo allí y Zafiro decidió que, aunque había perdido la memoria, se había adaptado bastante rápido a la vida en la propiedad aristocrática del jefe de policía. El niño le dijo a la criada que el té estaba muy sabroso y le pidió que trajera más pasteles para que él y su madre disfrutaran juntos en el desayuno de hoy. La criada, por supuesto, estaba encantada con la oportunidad de complacer al joven duque de alguna manera, por lo que felizmente dijo que definitivamente traería las galletas más deliciosas que tenían en su propiedad. Luego, la criada le informó a Zafira que el baño estaba listo y le preguntó si la joven necesitaría ayuda para bañarse. Zafiro pensó y no supo qué responder. La muchacha, por supuesto, quería tomar un baño sola, como lo había hecho antes. Pero según la etiqueta en las casas aristocráticas, esto no era aceptado, y el baño tenía que tomarse en presencia de sirvientes. Zafiro se sintió bastante incómoda y trató de cubrir su cuerpo desnudo de alguna manera. Un rubor rojo apareció en sus mejillas por la vergüenza de que alguien la estuviera mirando desnuda. La ayudaban constantemente a vestirse, a peinarse, y sobre todo no le gustaba que le limpiaran el cuerpo desnudo después del baño. Ella quería caer al suelo de vergüenza. Zafiro agradeció a sus doncellas por prepararle un baño tan agradable todos los días. Pero las criadas respondieron que no estaban acostumbradas a recibir gratitud por su trabajo diario. Cuando la joven miró los trozos de jabón, se dio cuenta de que brillaban como piedras preciosas. Esto sorprendió mucho a Zafira y lo dijo en voz alta. La criada explicó felizmente a la joven anfitriona que ese jabón había sido hecho a pedido específicamente para el duque a partir de una flor muy rara que crecía en un país lejano. Zafiro pensó que ciertamente no esperaba nada más del duque. Era una práctica común que incluso se fabricara jabón por encargo para los aristócratas. Aún así, Zafiro estaba sorprendido de que una pieza tan pequeña tuviera un aroma tan único y fuera tan brillante. Ella quedó impresionada por la habilidad del fabricante de jabón. Finalmente, la joven se quedó sola por la noche y decidió poner orden en sus pensamientos. Eran tantos en su cabeza que ya no entendía dónde estaba la realidad, a causa de acontecimientos tan turbulentos, y aún allí no pudieron dejarla sola, porque un momento después alguien la llamó y ella giró la cabeza. Frente a ella estaba otra criada con una preciosa caja en sus manos. Cuando la criada se acercó a la joven amante, abrió la caja y allí había simplemente una increíble cantidad de joyas preciosas, decoraciones que brillaban increíblemente hermosas. La criada dijo que era un regalo del duque y que tal vez encontraría allí algo especial para ella que complementara su look del día siguiente, resaltando su belleza. La criada anunció felizmente que el duque, al ser un regalo tan preciado, había decidido dárselo a Zafira como muestra de su hospitalidad. La niña quedó sorprendida por la cantidad de joyas. En ese momento, Chris estaba en su oficina. En los últimos días se habían acumulado muchos asuntos urgentes que necesitaban una solución inmediata y decidió hacerse cargo de ellos. Pero sus pensamientos estaban en algún lugar muy alejado de estos asuntos. El joven reflexionó sobre los acontecimientos recientes y sobre la nueva muchacha que había llegado a vivir en su propiedad como madre de David. Su exesposa era tan codiciosa que constantemente exigía al duque joyas nuevas, ropa, cosas preciosas y dinero.
Pero al principio el duque cometió un terrible error y no le prestó atención. Por eso, no quería volver a encontrarse en las mismas circunstancias y decidió, por mucho que no quisiera, poner a prueba de esa forma a la nueva madre de su hijo, esperando a que mostrara su verdadera naturaleza. De repente, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Su asistente corrió y le informó que había ocurrido otro secuestro en el refugio. El jefe de policía pidió detalles en voz alta y se vistió mientras iba. No podía permitirse cometer otro error fatal, por lo que le gritó a su asistente que preparara urgentemente el transporte, porque tenían que ir a la escena del crimen inmediatamente. Ese día, el jefe de policía regresó a su finca muy tarde. Estaba extremadamente cansado porque el día había sido bastante agitado y estaba lidiando constantemente con el caso de secuestro. De camino a su oficina, pensó que había acudido allí en cuanto se enteró del crimen, pero nunca lograron localizar al autor, que huyó con bastante rapidez. El joven pensó que el caso habría ido mucho más rápido si el director del orfanato hubiera sido un poco más amable con la policía y hubiera proporcionado más detalles sobre el crimen. Cuando la mano del jefe de policía tocó el pomo de la puerta, pensó que finalmente descansaría después de un día tan ajetreado. Pero tan pronto como se abrió la puerta, quedó sorprendido por lo que vio allí. Zafiro se sentó en el sofá de su habitación, mirando al duque. Ella dijo que lo había estado esperando allí durante mucho tiempo porque tenía una conversación urgente y que finalmente estaba contenta de que él hubiera regresado a casa. El sorprendido jefe de policía le preguntó a la joven qué quería decirle sobre un asunto tan urgente a una hora tan tardía, ya que hacía mucho tiempo que no dormía profundamente en su cama. Cuando Chris se sentó en el sofá frente a la joven, ella le informó que el motivo de la conversación sería su hospitalidad que le había demostrado ese día a través de la criada. Pero Zafira estaba más interesada en el crimen en el orfanato. Entonces le dijo al duque que había oído sobre el crimen y que le gustaría saber más información al respecto. El jefe de policía respondió que no podía compartir esa información con terceros. Y Zafiro agregó que el director del orfanato odia a los aristócratas y es poco probable que coopere con él. Entonces Chris le preguntó a la joven cómo conocía a la directora del refugio y le pidió que le contara todo lo que sabía sobre ella. Zafiro dijo que en los primeros tiempos, cuando tenía que trabajar muy duro para alimentarse a sí misma y a David, dejaba al pequeño en el orfanato para que pudieran cuidarlo. David se quedó con los niños locales hasta el final de su jornada laboral y está tan agradecida por su ayuda que le gustaría agradecerle su amabilidad al no abandonarla durante un momento tan difícil. Pero el jefe de policía respondió que sería mejor que profesionales con más experiencia se ocuparan de todo esto y que ella no necesitaba interferir en el asunto. Es aún más incierto cómo podría terminar todo para la niña. La joven se opuso al jefe de policía y dijo que no podía quedarse de brazos cruzados mientras los niños del orfanato corrían peligro, porque ella también los conocía a todos. Las palabras realmente impresionaron al jefe de policía. No esperaba oír eso de una joven y la miró más de cerca. Luego accedió a contarnos brevemente sobre el secuestro. La muchacha decidió aclarar y preguntó si realmente la noticia del secuestro había llegado demasiado tarde a la policía, porque eso era lo que ella entendía de su relato sobre el secuestro. Chris confirmó que precisamente por la notificación tardía es muy difícil encontrar rastros del crimen. Pero lo que más le preocupa es la cuestión de si se producen secuestros similares en otros orfanatos. Le dijo a Zafira que trató de averiguar más detalles del director del refugio, pero ella era bastante escéptica respecto a la policía y no le dijo casi nada. Zafiro escuchó atentamente la historia del jefe de policía y entonces una idea brillante apareció en su cabeza. Al principio dudó, preguntándose si debía contárselo al rico duque y si no tenía nada que perder. Sapphire le dijo al jefe de policía que tenía una idea para ayudarlo con este caso, y él, impacientemente, le preguntó qué exactamente le había venido a la mente. Luego la joven explicó que no estaba acostumbrada a llevar joyas tan caras ni vestidos tan elegantes, por lo que se sentía incómoda con ellos y los consideraba innecesarios en su vestuario diario. Por ello, le sugirió que donara el dinero que no gasta en joyas y bisutería para ella al orfanato, donde recientemente ocurrió el secuestro. Chris, por supuesto, no esperaba escuchar tal propuesta de labios de una joven, por lo que le preguntó varias veces si estaba segura de su decisión, y Sapphire respondió que definitivamente estaba segura. Cuando llegaron al orfanato al día siguiente, los recibió una monja que les dijo que la directora vendría a recibirlos de inmediato
y les pidió que la esperaran un rato. El jefe de policía observó a través de la ventana cómo los niños del orfanato jugaban con su propio hijo en la calle. Seguramente eran conocidos, porque él pasaba mucho tiempo aquí mientras Sapphire iba a trabajar. Estaban felices de verse porque no se habían visto durante mucho tiempo, y felizmente se contaron lo que les había sucedido durante ese tiempo. Chris notó que David se llevaba bien con los niños locales. La joven estuvo de acuerdo en que él estaba jugando bien con ellos y le preguntó a Chris si estaba seguro de su decisión de llevar a David con ellos a esa reunión de negocios. Chris dijo que fue una decisión de David porque realmente quería volver a ver a sus viejos amigos y jugar con ellos, así que lo llevó con él. Los niños jugaban en el patio como un ángel misterioso que administraba justicia a los aristócratas malvados, y se turnaban para ser los personajes principales de este juego. Así que todos esperaban con impaciencia que llegara su turno. Mientras Zafiro pasaba junto a los niños y los oía jugar, mentalmente notó que era un mal momento para jugar al ángel misterioso en presencia del jefe de policía. Chris expresó su opinión de que el ángel es bastante popular entre la gente común y es difícil discutir esto. Pero el jefe de la policía añadió que, en cualquier caso, el ángel sigue siendo un intruso y una vez capturado, no escapará a la ejecución. Un sudor frío recorrió la espalda de Zafira ante sus palabras. Mientras tanto, el jefe de la policía agregó que es difícil ignorar el hecho de que para estos niños, un ángel es un verdadero héroe. La niñera se unió a su divertido juego y fue su turno de ser el personaje principal. Todos los niños rodearon a la niñera y esperaron lo que ella les ofrecería. Entonces la joven le preguntó a Chris si era cierto que ese ángel era muy difícil de atrapar. Ella había escuchado esto por las conversaciones de los lugareños, porque los rumores sobre el ángel se propagaban mucho más rápido que sus acciones. Y el jefe policial aseguró con seguridad que la investigación avanza, y tarde o temprano lograrán atrapar a este agresor, y al mismo tiempo revelar su identidad. En la cabeza de Zafira palpitaba el pensamiento de que tan pronto como el ángel fuera capturado, sería ejecutada inmediatamente, por lo que decidió no exponerse al peligro en el futuro cercano. Mientras tanto, la directora del orfanato se acercó a los jóvenes y les pidió disculpas por haberlos hecho esperar durante tanto tiempo. Su asistente también estaba con ella. Chris agradeció a la mujer por aceptar trabajar con él, y la directora, a su vez, le agradeció el generoso donativo que habían recibido en su cuenta en los últimos días. La directora invitó al jefe de policía a su oficina y hablar de todo con más detalle. Chris aceptó con mucho gusto ir con la mujer porque tenía muchas preguntas para ella. Sapphire y el subdirector observaron mientras Chris y la mujer caminaban hasta el final del pasillo y de regreso a la oficina del director del orfanato. El asistente se volvió hacia Zafira y le dijo que esa donación en vísperas del Festival del Lirio Blanco sería muy útil para el orfanato, porque ya no sabían de dónde sacar los fondos para realizarlo. Zafiro le preguntó al asistente si el festival realmente necesitaba tanto dinero, y la mujer dijo que se necesitaría una suma bastante grande de dinero para mantenerlo. El Festival del Lirio Blanco estaba dedicado a la diosa del lirio blanco, y al mismo tiempo era la patrona de este país. De entre el pueblo fueron elegidos una princesa del lirio blanco y un caballero del lirio blanco. El caballero del lirio blanco tuvo que perforar el limón con su espada para que el jugo fluyera de él, y la princesa del lirio blanco, mientras tanto, tuvo que lavarse con este jugo, lo que significó la eliminación de todos los problemas. Entonces, la princesa del lirio blanco presentó la flor simbólica a la propia diosa, diciendo palabras de agradecimiento por el hecho de haber vivido con éxito el año anterior, y pidiendo bendiciones para vivir el siguiente de la misma manera. Zafiro sabía que durante la celebración necesitaba preparar muchas delicias de lirio y limón, y para ello se gastó bastante dinero del presupuesto del orfanato. Todos los trabajadores del orfanato estaban convencidos de que todos los aristócratas, sin excepción, eran muy arrogantes y no se podía confiar en ellos. Pero una donación tan generosa era bastante inusual. Zafiro y el asistente observaron la conversación entre la directora y el jefe de policía, y la joven se alegró de que gracias a su idea se hubiera organizado ese encuentro. Fue en ese momento cuando el director del refugio dijo que no debería tener tantos prejuicios contra el jefe de policía, porque había hecho una donación tan generosa al refugio de sus niños. Zafiro ni siquiera podía creer que estaba escuchando tales palabras de la directora, porque ella siempre decía que no se debía confiar en los aristócratas, y se preguntó si Chris era otra persona.
Esa noche, la joven se vistió con ropa bastante discreta y decidió salir de la finca sin ser vista. Decidió caminar por el jardín para no hacer mucho ruido. Zafiro decidió que ahora podía dejar a David solo con tranquilidad, porque estaba convencida de que estaba siendo cuidado muy bien y ahora podía regresar a su trabajo secreto. Hoy precisamente lograron hablar con el director del orfanato, quien les contó algunos detalles de todos estos crímenes. El director le contó en qué refugios se llevaban a cabo los secuestros, y Sapphire concluyó que no se parecían en nada a los habituales y que tenía que averiguarlo por su cuenta. Zafiro asumió que aristócratas muy ricos podrían estar involucrados en este crimen, por lo que ahora corría un gran riesgo de ser atrapada con las manos en la masa. En ese momento, recordó las últimas palabras de su madre, que moría a manos de otro aristócrata que no se preocupaba por los pobres. Estas palabras estaban constantemente con la niña, ser siempre fuerte y honesta. Entonces la joven decidió que estaba haciendo lo correcto y definitivamente debía ayudar a los niños pobres, porque no valía la pena esperar ayuda de la policía, que estaba formada para los aristócratas. Zafiro miró a su alrededor con cautela, comprobando que nadie la estuviera observando, y pensó que antes que nada necesitaba salir de allí sin ser notada, lo cual haría inmediatamente. La joven ni siquiera había tenido tiempo de dar el primer paso cuando oyó que alguien se acercaba sigilosamente por detrás de ella. La niña decidió no correr, sino averiguar quién se atrevía a seguirla. Una voz desde la oscuridad gritó muy fuerte preguntando quién estaba allí, y la joven se dio cuenta de que había escuchado esa voz masculina antes. Ella se dio la vuelta y vio a Chris parado frente a ella con una expresión de disgusto en su rostro. En ese momento, Zafiro pensó que la habían atrapado y que sería bastante difícil salir de esa situación. Chris repitió su pregunta con severidad una vez más. Le exigió a la muchacha que le respondiera qué hacía allí a tan tarde. Zafiro estaba seguro de que si descubría que ella era un ángel, la ejecutaría inmediatamente. Con el rabillo del ojo, la joven observó las maravillosas flores que la rodeaban. Y lo primero que le vino a la mente fue que dijo que disfrutaba el aroma de las flores de luna. Chris la miró sorprendido. Sapphire agregó que las flores de luna se usan en perfumería por su aroma embriagador, pero en una noche iluminada por la luna huelen aún más distintivo. Por eso llegó a disfrutar de este olor. Chris miró a la chica y en su opinión la explicación parecía bastante plausible, aunque al verla a una hora tan tardía tenía en mente razones completamente diferentes para su presencia allí. El joven le preguntó a Zafiro si sabía mucho sobre los diferentes tipos de flores. La joven respondió felizmente que realmente ama las flores y que por eso sabe bastante sobre ellas. Entonces el jefe de policía le preguntó por qué estaba vestida así para pasear por el jardín, y esa pregunta confundió a la joven. Ella comenzó a repasar aleatoriamente las opciones de respuesta en su cabeza. Entonces Zafiro explicó rápidamente que, aunque estaba bastante fresca con su ligero vestido de noche, le gustaba que la brisa de la tarde aireara su cuerpo, razón por la cual se había vestido así. En ese momento, Zafiro pensó, si necesitas que la chica esquive fácilmente las preguntas incómodas, entonces la mejor manera es decir algo completamente incómodo, y eso es exactamente lo que ella siempre usaba. Entonces el joven dijo que creía que ella había decidido encontrarse con su amante, y que por eso había abandonado su propiedad a una hora tan tardía. Así que la siguió hasta el jardín. Zafiro no esperaba tal suposición del joven, por lo que se indignó y enojada le preguntó de dónde había sacado qué, y fue a encontrarse con su amado. La joven explicó que a pesar de que son una pareja bastante extraña, ella es muy consciente de que actualmente está en la posición de una duquesa y debe comportarse en consecuencia. Zafiro dijo disgustada que incluso si tuviera un amante, no aceptaría casarse con el duque. Luego le preguntó si creía que no se debía confiar en la gente común. Y a pesar de que los aristócratas tienen una opinión completamente diferente en relación a la gente común, todavía no se permiten vivir de acuerdo a algunos principios equivocados. El joven se sintió incómodo por haber albergado tales pensamientos. Vio la reacción de Zafiro y trató de encontrar alguna explicación a sus acciones. Pero al joven no se le ocurrió nada mejor que hacer que disculparse. Entonces inclinó la cabeza y dijo que había sido demasiado grosero con Zafiro, por lo que se disculpó. Zafiro miró a Chris y pensó que la había acusado sin ningún motivo. Ella pensó que así era como los aristócratas se comportaban con la gente común, y se sorprendió de que él inclinara la cabeza. En ese momento, la joven se convenció de que había logrado encontrar una excusa plausible
y él no había sospechado que ella en realidad era un ángel, por lo que Zafiro dijo en voz alta que aceptaba la disculpa. Finalmente, la niña agregó que le gusta mucho caminar por los jardines nocturnos, por lo que no debería sorprenderse si la ve aquí la próxima vez. Pero ella podía jurar que nunca lo traicionaría. Chris estaba encantado con esta promesa de su nueva esposa y notó que de alguna manera era incómodo dirigirse a su esposo por su título. Por eso, el duque le pidió que lo llamara por su nombre y se dirigiera a él como tú. La joven decidió aclarar que ella no estaba desempeñando el papel de esposa, sino que cumplía los deberes de madre de David, por lo que no valía la pena prestar atención a esas nimiedades. Pero el jefe de policía prometió que también la llamaría por su nombre, para que pudiera desarrollarse una relación más amistosa entre ellos. Y Zafiro aceptó estas condiciones para su cohabitación. A la mañana siguiente, la joven pensó en cómo el jefe de policía casi la había atrapado la noche anterior, y debería tener más cuidado en el futuro. Pero a ella le interesaba saber por qué sospechaba que ella era traidora. Zafiro supuso que la suposición del joven se debía precisamente a su vestimenta, pues llevaba un vestido de noche bastante ligero. Pero luego decidió que el jefe de policía no debería haber llegado a tales conclusiones, porque eso era lo último que se le habría ocurrido a ella personalmente al ver a una persona en tal situación. Por eso Zafiro decidió averiguar la respuesta a esa pregunta por sí misma y de la única forma que conocía al 100%, escuchando lo que sus sirvientes tenían que decir al respecto. En la cocina, una joven presenció una conversación entre dos cocineros que discutían la vida personal del joven duque. Dijeron que la ex esposa de Irene era simplemente una persona terrible. La cocinera añadió que incluso después del matrimonio no dejó de salir con varios hombres al mismo tiempo y engañó al duque con un nuevo amante casi todas las noches. De los hombres en el establo, Zafiro se enteró de que a su ex esposa no le importaba si sus amantes tenían esposas e hijos. Además, el pequeño David aprendió mucho de ella. Dos doncellas que conversaban en el jardín sobre la vida de su amo se contaron que tan pronto como el duque se enteró de sus infidelidades, dijo que no valía la pena esperar que ella amara a nadie. Después de haber presenciado tales conversaciones entre los sirvientes durante todo el día, por la noche, Zafiro se sentó en un banco del jardín y comenzó a analizar todo para poder averiguar sobre la ex esposa del jefe de policía. Y según los comentarios que hicieron sobre ella los sirvientes del duque, Zafiro concluyó que la ex esposa del duque seguía siendo esa rara escoria. La muchacha se puso en el lugar del duque y comprendió que no era de extrañar que él sospechara inmediatamente de ella por traición tan pronto como la vio en el jardín a una hora tan tardía. Ella pensó que haría lo mismo. En otras palabras, después de haber tenido una experiencia tan amarga en la vida matrimonial con su ex esposa, el duque no podía confiar en ninguna mujer, lo cual no era sorprendente. A pesar de ello, le hizo una oferta a un plebeyo. La pregunta seguía siendo cómo había decidido hacer esto, y la única respuesta fue que estaba preocupado por la comodidad de su hijo David. Después de analizar toda esta información, Zafiro decidió que necesitaba hacer algo antes de abandonar esta propiedad. La joven decidió que primero necesitaba mejorar las relaciones entre padre e hijo, y luego, con el alma tranquila, romper con David y dejarlos en su propia casa. A la mañana siguiente, la joven sugirió que el duque y David desayunaran juntos. Se sentaron juntos a la mesa del comedor, que las criadas ya habían preparado elegantemente, preparándose para el desayuno. El pequeño niño no podía entender por qué a partir de hoy tenían que desayunar juntos y miró a su marido y a su madre con ojos enormes de sorpresa. El ambiente en la mesa era tenso y todos se miraban en silencio. Entonces, Zafiro decidió ser el primero en romper el silencio y sugirió que el duque iniciara una conversación con su hijo. El joven estaba confundido, se aclaró la garganta y preguntó si David realmente no lo recordaba en absoluto. El niño parpadeó y miró a su madre. La joven le hizo un gesto a su hijo para que continuara la conversación con su padre, y él respondió brevemente que así lo haría. El duque añadió luego que él era el padre biológico de David. El muchacho asintió nuevamente con la cabeza, miró al hombre por debajo de la frente y dijo que ya le había contado sobre esto antes. Sapphire observó una conversación tan tensa entre los dos hombres y simplemente quedó sorprendida por lo estancada que estaba su relación. Ella pensó que su familia no se había visto en más de un año y ni siquiera sabían qué decirse cuando se encontraron.
Zafiro vio que el duque no sabía cómo continuar la conversación con su propio hijo. Por lo tanto, Zafiro decidió que mientras todavía estaba en la casa del duque, debía arreglar su relación. Y ella ya tenía varias ideas sobre esto. Entonces, la joven se levantó de la mesa y se ofreció a mostrar un ejemplo de cómo comunicarse con un niño. El duque miró a la joven con incredulidad y le preguntó qué clase de ejemplo se suponía que era ese. Zafiro invitó al joven a arrodillarse en el suelo y ella hizo lo mismo. Se quedaron uno frente al otro, mirándose a los ojos. El duque se sintió bastante incómodo porque había pasado mucho tiempo desde que había estado en una posición tan estúpida en la que no sabía qué esperar de esta chica desconocida. Decidió confiar en ella y esperó más instrucciones. Zafiro lo miró a los ojos y sonrió. Solo ella sabía lo que le esperaba a continuación. La joven miró al duque con una mirada dulce y dijo que cuando los adultos hablan con niños pequeños, la mirada debe ser exactamente así. Entonces los niños tendrán una relación de confianza. Zafiro explicó que incluso los adultos prestan atención a la expresión facial con la que se les habla, pero los niños lo hacen 100 veces más, porque confían más en los sentimientos que en las palabras de los adultos. El joven escuchó atentamente todos los consejos que Zafiro le dio y trató de repetir la misma mirada que ella le había mostrado. Pero esa fue solo la primera parte de la tarea. Entonces la niña se levantó del suelo, se acercó al niño y lo llamó por su nombre. Una dulce sonrisa apareció en su rostro y David inmediatamente respondió a su gesto. Los ojos del niño se abrieron de alegría. También extendió los brazos y gritó alegremente la palabra «mamá». David estaba listo para correr a su encuentro inmediatamente y ella no pensó en detenerlo. Cuando el niño corrió hacia Zafiro, se abrazaron fuertemente y comenzaron a decirse palabras tiernas. Chris observaba desde la barrera y nunca había visto a su hijo tan feliz. La niña tomó al niño por la cara y le preguntó por qué cada día se volvía más lindo. ¿Por qué no podía tener suficiente de su hijo? Él sonrió y dijo que la amaba. Una sonrisa aún más grande apareció en el rostro de Zafiro, porque esas palabras de David le dieron confianza de que estaba haciendo todo bien. Ella cogió a su pequeño hijo y empezó a caminar a su alrededor. La boca del duque se abrió de sorpresa. Decidió preguntarle a la joven si debía responder siempre las preguntas de su hijo exactamente como lo acababa de hacer. La joven abrazó fuertemente al niño satisfecho y le explicó al duque que no importaba cómo el niño respondiera o hiciera preguntas. Debía hablar constantemente sobre sus sentimientos hacia su hijo. Zafiro acarició al pequeño y recomendó a su padre que le diera constantemente contacto táctil, porque eso hace que los niños se sientan necesitados y no solos. El duque mantuvo sus ojos fijos en la joven mientras ella hablaba y jugaba hábilmente con David. Él captó cada una de sus palabras y movimientos y trató de recordar consejos útiles para su relación con su hijo. Durante la vida que pasó con su propio hijo, solo recordó que David siempre fue un niño obediente y concentrado en sus estudios. El hijo estaba centrado y persistente. El duque observó cómo los ojos de su hijo se iluminaban de felicidad mientras David hablaba con Zafiro. Nunca imaginó que su hijo podía ser tan feliz y nunca lo notó sonreír. Por ello, el joven admitió que se había portado mal con el pequeño y dijo que nunca se había dado cuenta de lo solo que estaba al lado de sus padres en una casa tan grande. La joven notó que Chris finalmente se dio cuenta de lo que había hecho mal en su relación con su hijo y dijo en voz alta que el duque no debería repetir ese error otra vez. David abrazó fuertemente a su madre y miró a su marido con ojos enormes. Escuchó a Zafiro decirle a su padre que estaba segura de que él podría transmitir sus sentimientos a su hijo y comprenderlo. La joven estaba segura de que entre ellos se desarrollaría una relación increíblemente buena, porque eran una sola familia. Chris escuchó el consejo de la niña y se acercó a su hijo. Ahora el duque comprendió mejor cómo tratar a su hijo y agradeció tan útil consejo de una muchacha que no conocía. Después de todo, nunca pensó que su relación dependería de esto, y entonces el duque sintió curiosidad por saber qué tipo de familia tenía la muchacha, si tenía tan amplia experiencia en cómo tratar con niños pequeños. De repente, el humor de la joven cambió y él notó cómo sus increíblemente hermosos ojos se llenaron de tristeza. Ella empezó a contarme que su padre murió muy joven y ella se quedó con su madre. Vivían bastante mal, y tenían que esforzarse constantemente para llegar a fin de mes. Pero ella no se quejó en absoluto de sus condiciones de vida, porque su madre le dio tanto amor a su hijo, que de todas formas Zafir tenía de sobra.
La joven dijo que ella y su madre decidían juntas qué vestido cosería la madre para el niño, qué comida cocinarían juntas y en qué se gastaría el pequeño presupuesto familiar. Pero un día, una madre protegió a su propia hija cuando un carruaje casi la atropella. Pero desafortunadamente la mujer no pudo escapar y no sobrevivió ese día. A Sapphire le costaba recordar los acontecimientos de ese fatídico día, pero decidió compartir sus recuerdos con los duques. La niña contó cómo se sentó al lado de su madre, que se estaba muriendo en medio de la carretera. La joven contó cómo pidió desesperadamente ayuda a todas las personas que la necesitaban, pero nadie acudió en ayuda de la pobre mujer. Ella recordaba claramente cómo la aristócrata sentada en el carruaje que había atropellado a su madre hasta la muerte, solo estaba preocupada de que su transporte estuviera manchado de sangre, y no le importaba la vida de una plebeya. Ese aristócrata simplemente se fue a ocuparse de sus asuntos diarios. Y luego la joven gritó que odiaba a todos los aristócratas y que definitivamente se vengaría de ellos algún día. La niña continuó su relato, y aunque le resultaba difícil recordar los acontecimientos de aquel día, a pesar de que había transcurrido un periodo de tiempo bastante grande, Zafiro recordaba cada minuto. La joven recordó que cuando estaba casi completamente consumida por la sed de venganza, su propia madre la detuvo. Al exhalar su último suspiro, le pidió a su hija que no se vengara. La madre moribunda le explicó a su hija que si odiaba a los aristócratas, no sería mejor que ellos, quienes también odiaban a los plebeyos en sus vidas. La niña miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Y ella con todas sus fuerzas me dijo que no había necesidad de ensuciarme las manos con cosas tan sucias, porque no valían la pena. Las últimas palabras que la madre le dijo a su hija antes de morir fueron que la joven debía mantenerse fuerte y vivir siempre correctamente. Permanecieron para siempre en la memoria de Zafiro. Después de estas palabras, la madre abandonó este mundo, a su hija, su edificio, y se fue al cielo, dejando a la joven sola en este mundo cruel. Todos sabían que en su mundo había una brecha muy grande entre ricos y pobres. Por eso ella, la niña, se convirtió en una ladrona que se hacía llamar Ángel. Comenzó a castigar a los aristócratas deshonestos, y la joven entregó su riqueza no saqueada a las familias que más la necesitaban. Pero la joven decidió no contarle esta historia al jefe de policía, porque sabía lo que él sentía por el ladrón, llamado Ángel. La joven dijo en voz alta que, para ser completamente honesta, todavía no le gustaban los aristócratas. Fue por esta historia que su madre murió por culpa del aristócrata. Chris tampoco apartó la vista de la joven y también le dolieron sus palabras. Vio lo difícil que era para Zafiro recordar acontecimientos del pasado lejano. Zafir también agregó que no se debe juzgar a una persona solo por su estatus social, porque es necesario descubrir quién es realmente la persona en su interior. Y eso es exactamente lo que le enseñó su madre. Finalmente, la joven agregó que desde entonces ha estado tratando de cumplir la promesa que le hizo a su madre moribunda y se mantiene constantemente fuerte y vive correctamente. El hombre miró a Zafiro con comprensión y dijo que lo entendía todo. La muchacha, a su vez, se preguntó si había dicho algo innecesario sobre los aristócratas, porque él pertenecía a ellos. Por lo tanto, se disculpó por su franca conversación y agregó que no pretendía ofender al duque en absoluto, porque pertenecía a una familia aristocrática. Pero el joven no prestó atención al hecho de que él mismo pertenecía a los aristócratas, sino que simplemente resumió su historia y dijo que Zafiro tenía una madre increíble. Cuando Zafiro miró a Chris con sorpresa, él le explicó que su madre la protegió a costa de su propia vida, y más aún, no permitió que su hija siguiera el camino de la venganza y le dio tan valiosos consejos de vida. El joven agregó que todo lo que hizo su madre en su vida, lo hizo por su hija, y que lamentaba mucho que una persona así muriera tan joven. Zafiro se sorprendió de que a pesar de que había insultado a Chris por su afiliación social, él no se enojó, e incluso elogió a su madre. Zafiro entendió que Chris era un aristócrata, y sobre todo, debía ponerse del lado de los aristócratas. Pero a pesar de ello, nunca le reprochó a la muchacha su pertenencia al pueblo común. El joven decidió inmediatamente seguir el consejo de Zafiro y miró a David con la mirada que acababa de aprender. Y luego se acercó a él y le acarició la cabeza. Zafiro no pudo evitar admirar la forma en que su padre comenzó a comunicarse con David, y pensó por un momento que tal vez él era diferente de los muchos aristócratas que había conocido. Entonces Chris miró a la joven y le dijo que tenía una petición para ella.
Cuando ella le preguntó cuál de ellas era, Chris explicó que quería que ella fuera su cita en el próximo baile. Zafiro parpadeó sorprendida y comenzó a poner excusas diciendo que nunca había estado en un baile y que ni siquiera sabía cómo comportarse allí. La muchacha comenzó a explicarle al duque que no era necesario invitar al baile a una muchacha que le era indiferente, por lo que no veía ningún sentido a esa invitación. Además, Zafiro pensó que qué sentido tenía invitar al baile a una chica con la que pronto rompería, y más aún a una chica que no pertenecía en absoluto a su estatus social. Pero el joven dejó completamente atónita a Sapphire, diciendo que por eso quería que la joven fuera con él al baile en el estatus de su esposa legal. En la propiedad de un aristócrata adinerado, Lady Angel estaba revisando su documentación. Pensó que finalmente había logrado escaparse con la propiedad de Galbraith sin ser notada. Zafiro ya estaba aburrida y quería comenzar con su tarea secreta lo antes posible. Después de revisar un montón de documentos, no pudo encontrar ninguna información sobre el secuestro, por lo que estaba molesta. Al salir de la finca, pensó que aún le esperaba ese maldito baile al que Chris la había invitado. Estaba muy preocupada de que este evento social no interfiriera con sus actividades secretas. La joven recordó los hechos ocurridos en la mansión de Galbraith unos días antes, cuando el jefe de policía la había convencido de ser su compañera en un evento social como su esposa legal. Entonces Zafiro se asustó mucho, pues no sabía cómo comportarse en aquellas fiestas para ricos y trató de rechazar cortésmente al joven duque. El niño tomó la mano de su madre y la apoyó lo mejor que pudo. Mientras tanto, el duque le presentó a la muchacha argumentos irrefutables. Si ella era la madre de David, entonces también era la duquesa de la casa de Galbraith. Y si confirma todos estos argumentos, entonces ella también es la esposa legal del duque. Zafiro lo miró con una mirada sorprendida y simplemente asintió con la cabeza. El joven duque comprendió que sus persuasiones y argumentos no surtieron efecto sobre la joven, quien fue categórica en su decisión. Entonces se enojó y la miró con una mirada triste. Cuando su mirada se encontró con la de la joven, ella se estremeció de sorpresa. Ella miró la cara del jefe de policía y estaba frente a frente con la cara de David cuando él le rogaba por algo. Zafiro quedó asombrado por tan perfecto parecido. Por supuesto, ella no podía negarse a una persona que la miraba de esa manera. Y el pequeño lo sabía perfectamente, y siempre se aprovechaba de ello. Ahora Chris Galbraith ha descubierto su lado débil. Lady Angel regresó caminando a la propiedad de Galbraith y recordó cómo finalmente había aceptado, y lo encantado que había estado el duque, y lo poco que David había estado encantado con la idea. Pero ella tuvo que aceptar solo una parte de las responsabilidades que recaían sobre ella después de tomar tal decisión. Allí estaba ella sentada en el camerino con su David, intentando elegir un atuendo digno para el baile. Zafiro miraba con ojos condenados todo lo que sucedía a su alrededor y no tenía otra opción. Después de todo, la muchacha ya había aceptado y sus principios de vida no le permitieron cambiar su decisión. La mirada de la joven se perdió entre miles de vestidos coloridos y un pensamiento palpitó en su cerebro. ¿Acaso un viaje al baile realmente requiere una preparación tan extremadamente seria? La criada ya estaba aquí y trajo una caja llena de joyas preciosas para que pudiéramos elegir. La criada dijo que este sería el primer baile de su vida y que tenía que ser absolutamente increíble. Otra criada del otro lado estaba sacando una caja con joyas aún más hermosas y explicando a Zafiro que la dueña de la casa, Galbraith, debía impresionar a todos los presentes con su belleza y su gusto exquisito. Zafiro estaba confundida y no sabía qué joya debería elegir. Y las criadas también recibieron un disparo de control en la cabeza, diciendo que más tarde comprobarían sus conocimientos de etiqueta y su habilidad para bailar. La niña comenzó a elegir algunas joyas, aunque no tenía idea de cuáles elegir. Zafiro ni siquiera sabía los nombres de las chimeneas que las adornaban. La muchacha pensó que la duquesa tenía un papel muy difícil. El niño saltó del sofá y fue a caminar pasando junto a una increíble cantidad de vestidos. David examinó cuidadosamente cada uno de ellos y se detuvo en uno. Luego llamó a su madre. El niño le mostró a su madre un vestido increíblemente hermoso y le dijo que se vería increíble con él, por lo que debería elegir ese atuendo en particular para el baile. Zafiro examinó el vestido y quedó simplemente sorprendida por el gusto de su pequeño hijo. Después de todo, ella nunca hubiera imaginado que un color así resaltaría sus ojos y resaltaría el color de su cabello azul. A las criadas también les gustó la elección del niño,
y todas decidieron por unanimidad que elegirían ese vestido en particular para el baile. Pero la tortura de una vida rica para Zafiro no terminó ahí. Comenzaron horas de aprendizaje. Cómo sostener correctamente una taza, cómo comer correctamente, qué mano usar para sostener un tenedor, y parecía que no tendría fin. Pero finalmente las lecciones de etiqueta se completaron con éxito. Zafiro hizo una reverencia a todos los presentes y les agradeció por el valioso conocimiento, que definitivamente utilizaría para comunicarse con los aristócratas ricos. Las criadas no pudieron contener su sorpresa y dijeron con asombro que al principio estaban preocupadas porque Zafiro pertenecía a la gente común y ciertamente no creían que ella pudiera aprender en tan poco tiempo. No paraban de elogiar a la joven. Estaban impresionados por lo fácil que había aprendido todo y por lo bien que había afrontado estas lecciones. Zafiro les agradeció sinceramente. La joven comentó que realmente necesitaba la experiencia de trabajar durante horas en las propiedades de aristócratas ricos y observarlos comunicarse entre sí. La criada anunció que era hora de las clases de baile, porque su tutor acababa de llegar. Ella presentó al respetado hombre a Zafiro, y la muchacha hizo una reverencia en señal de gratitud. De repente, la puerta de la habitación se abrió y entró el duque Galbraith. Miró a los presentes y preguntó cómo iban los estudios de la duquesa allí. El jefe de policía dijo que le habían dicho que Zafir se estaba preparando diligentemente para un próximo evento social, por lo que vino a ver personalmente cómo iba el entrenamiento. Las criadas corrieron a contar lo bien que estudiaba Lady Sapphire y dijeron que lo estaba haciendo muy bien y que ya había aprendido casi todo excepto bailar. La criada señaló hacia la habitación donde Sapphire estaba practicando sus lecciones de baile con un tutor e informó que su primera lección se estaba llevando a cabo en ese momento. Esa joven no soportaba esos malditos bailes. El tutor le recordaba constantemente que debía desplazar su centro de gravedad hacia la izquierda, y entonces sus pasos serían más fáciles. Una de las criadas dijo en voz alta que creía que era con el baile que la joven duquesa tenía algunos problemas. Todos vieron lo difícil que era para ella hacer pasos de baile. Entonces Chris decidió de alguna manera calmar la situación y se acercó a la pareja que estaba tratando de bailar. Le preguntó a Sapphire si tenía algún problema con el baile, y ella miró al jefe de policía con sorpresa. Entonces el duque le propuso ser su compañero de baile y ayudarla con sus estudios. Ella quedó tan sorprendida por su propuesta que ni siquiera sabía qué decirle. La joven empezó a poner excusas diciendo que aún no había aprendido nada y que era demasiado pronto para bailar con semejante pareja. En su mente, ella temía simplemente pisotearlo. El duque no quería escuchar las ridículas excusas de la muchacha. Se acercó a ella, tomó su mano y le dijo que él era quien la había invitado al baile, y por tanto, era responsable de su educación. La tutora le explicó que no había nada extraño en eso, porque en el evento social tendría que bailar con el duque, y sería muy lindo si practicaba con él de inmediato. Entonces, Zafiro pensó que si el propio tutor daba ese consejo, entonces valía la pena ponerlo en práctica, y aceptó aprender a bailar con los duques. Entonces se tomaron de las manos. Las criadas y su hijo David observaban estos ejercicios desde la barrera, pero todos quedaron sorprendidos por lo bien que se complementaban la joven y el hombre como pareja. Los jóvenes nunca habían estado tan cerca unos de otros y tuvieron la oportunidad de mirarse más de cerca. Pero cuando sus ojos se encontraron, un rubor rojo apareció en las mejillas de Zafiro. El duque mantuvo sus ojos fijos en su bella compañera, y su corazón comenzó a latir aún más rápido. Ella no podía entenderlo. Estaban haciendo lo mismo con el tutor, pero ahora estaba empezando a preocuparse. Cuando estaban tan cerca, la niña logró ver su rostro y quedó impactada por lo hermoso que era, pues antes ni siquiera le había prestado atención. Los sonidos de la música cautivaron a los jóvenes y no prestaron atención a los presentes. Se entregaron a sus sentimientos y caminaron hábilmente por el pasillo. Cuando la música se detuvo, el tutor dijo que era maravilloso. Después del baile, Chris le preguntó a Sapphire si había decidido qué vestido usaría para el baile. Y la joven dijo felizmente que había manejado esto más rápido que todo. Zafiro dijo que su hijo la ayudó con esta elección extremadamente difícil y que en su opinión era el mejor vestido que había visto en su vida. El duque preguntó sorprendido si su hijo realmente sabía algo sobre ropa de mujer. No esperaba escuchar que el chico estaba informado sobre las tendencias de la moda. Entonces el duque le sugirió a la joven que para su próximo evento social,
También quería elegir un vestido para ella. Zafiro se sorprendió por sus planes futuros para actividades conjuntas. Finalmente, el duque dijo que si ella tenía algún problema en el baile, definitivamente debería pedirle ayuda. Ella quedó sorprendida con esta propuesta. Hasta ahora, ella solo había actuado como protectora de gente común frente a los aristócratas o como rescatadora de un niño enfermo. Y ahora el jefe de policía quería asumir esa misión. Zafiro se dio cuenta de que, aunque él se había ofrecido a confiar completamente en él, ella no podía permitirse hacerlo. La vida le enseñó a resolver todas sus dificultades por sí sola. Entonces su hijo pequeño saltó de su silla y corrió hacia ella con los brazos extendidos. Cuando corrió y abrazó a su amada madre, David dijo que estaba feliz de estar presente con ella en este evento. David era un hombre de verdad. Por eso le sugirió a su madre que confiara en él si tenía algún problema. Zafiro agradeció a su pequeño protector. La joven comprendió que ahora estaba desempeñando el papel de madre de David, por lo que tenía que ser una mujer gentil y amorosa. Y además, ahora también interpretó el papel de duquesa de la casa de Galbraith. Y esto le acarreó aún más responsabilidad por sus acciones, aunque debería haber sido lo más cuidadosa posible. Los aristócratas más influyentes de su imperio se reunirían en el evento social, y Zafiro soñaba con aprovechar esa oportunidad para recabar más información que le interesara sobre el secuestro de los niños. Zafiro decidió firmemente que tenía que estar lo más alerta posible y hacer todo lo posible para aprender al menos algo nuevo en este complicado caso. Mientras tanto, en la residencia del barón Tolman, una joven sostenía una carta en sus manos. Ella no pudo resistirse y leyó inmediatamente su contenido, porque era de un informante muy importante. Cuando leyó todo con atención, rompió el trozo de papel en 100 pedazos y sonrió malvadamente. La mujer dijo que ahora Chris tiene una nueva esposa y que realmente quiere verla. Por fin llegó el día del baile. El duque Galbraith estaba haciendo los preparativos finales con su atuendo, poniéndose guantes blancos. Estaba esperando este evento social donde presentaría a su nueva esposa. Se distrajo de sus pensamientos por la voz familiar de una joven. El duque giró la cabeza y la vio bajar del segundo piso, sosteniendo la mano de su hijo. Ella dijo que estaban listos. Lo que vio el jefe de policía lo dejó con la boca abierta. Al principio ni siquiera sabía qué decir porque Zafiro parecía increíblemente hermosa. Todo estaba muy bien elegido a su imagen. Pero después de recuperarse un poco de lo visto, el joven dijo que ese vestido realmente le sentaba bien. Zafiro sonrió, porque sabía que ese cumplido probablemente era para su hijo por tan buena elección. Entonces la joven decidió responder con algo agradable, y comenzó a decirle que su atuendo también le sentaba bien, y que hoy se veía muy guapo. El duque le agradeció el cumplido. La joven se sintió avergonzada por las cálidas palabras, y pensó que, aunque según la etiqueta los aristócratas se felicitan constantemente entre sí, se sintió incómoda cuando el duque las dijo. David vio que su madre se sentía bastante incómoda, así que se acercó y la abrazó suavemente. Y luego le gritó a su padre que no podía hablarle así a su madre. Zafiro miró a su pequeño protector y le dio unas palmaditas en la cabeza. Dijo que estaba muy contenta de que un caballero tan valiente, a quien no le importaba su oponente, se preocupara por ella. Volvieron a abrazarse y el pequeño subió a sus brazos con alegría. Así se quedaron, charlando alegremente, hasta que la criada empezó a preocuparse porque el vestido estaba arrugado. La criada se acercó a tiempo a la joven y detuvo sus caricias. Zafiro decidió que esa no era la mejor idea en ese momento y que debían apresurarse a acudir al evento social. El duque recordó que cuando era muy pequeño no le permitían abrazar a su madre en absoluto, y por eso se sentía constantemente solo y no deseado. Cuando Chris vio a su propio hijo acurrucarse con Sapphire, incluso sintió un poco de celos del pequeño por tener la suerte de tener una madre tan gentil a su lado. El duque no podía apartar la vista de su hijo y de la niña que jugaban juntos, y deseaba enormemente formar parte de aquella feliz familia. Cuando la pareja finalmente llegó al baile, Zafiro notó mentalmente que allí se había reunido un número bastante grande de aristócratas adinerados, lo que era de esperar de un evento de este tipo. La joven miró con curiosidad a los invitados, mirando alrededor del interior, preguntándose si podría conocer a alguien personalmente y si alguna vez había trabajado en las propiedades de los aristócratas reunidos allí. Pero el jefe de policía también notó con su mirada atenta que ella examinaba todo con curiosidad,
y le preguntó a la niña si había sucedido algo y si se sentía bien. Sapphire se disculpó y dijo que esta era una situación bastante inusual para ella, especialmente porque era su primera vez en este tipo de eventos. El duque añadió que aún tendrá que acostumbrarse a asistir a este tipo de eventos. El hombre que los recibió en el salón se sorprendió y dijo que el duque estaba tan preocupado por su nueva esposa, porque para un hombre tan serio como Chris, eso era normal. En cuanto a la niña, el hombre dijo que probablemente ella tuvo mucha suerte y vivió como en un cuento de hadas. La muchacha parpadeó sorprendida y no entendió en absoluto a qué se debía tal afirmación. La joven miró al jefe de policía, esperando alguna explicación. Pero el joven simplemente se aclaró la garganta y le dijo que no prestara atención a la charla de ese hombre. Luego el hombre se disculpó con la duquesa y le dijo que necesitaba urgentemente discutir algo a solas con su marido. La joven simplemente sonrió en respuesta y dijo que estaría feliz de mirar alrededor y que él podría llevarse a su esposo incluso ahora. El duque se sentía incómodo al dejar sola a su esposa, que asistía por primera vez a un evento de ese tipo, pero había asuntos urgentes que resolver de inmediato y dijo que se iría por un corto tiempo. Ahora, Zafiro finalmente tenía la oportunidad de moverse libremente por el salón y su objetivo era reunir la mayor cantidad de información posible. Por eso ella vino aquí. Aún no se sabía nada sobre el paradero de los niños secuestrados, pero existía una gran probabilidad de que este caso estuviera relacionado con la trata de personas, que era llevada a cabo por aristócratas, y la joven decidió que hoy era una buena oportunidad para arrojar luz sobre este caso desesperado. Pero justo cuando decidió comenzar a recopilar información, escuchó que alguien la saludaba. Ella giró la cabeza y vio que una joven bien vestida estaba frente a ella, rodeada de sus amigos. Saludó a Zafiro por su nombre. Zafiro preguntó con quién tenía el honor de hablar. La espectacular mujer de cabello castaño y ojos rojos, dijo llamarse Irene Tolman, miró a Zafiro con una especie de mirada de desprecio. Zafiro comenzó a recordar con tensión dónde exactamente había escuchado el nombre de Irene, y entonces se dio cuenta de que ella era de quien todos los sirvientes de la casa Galbraith estaban hablando. Se dio cuenta de que era la ex de Chris, pero tan pronto como Sapphire dijo su suposición en voz alta, uno de sus amigos inmediatamente señaló que era bastante grosero hablar con la ex esposa del duque Galbraith. Mientras tanto, otro amigo se acercó inesperadamente a Sapphire y le dijo que el duque amaba mucho a Lady Irene. Y llamarla tu ex esposa cuando la conoces por primera vez es bastante grosero. A la conversación se unió también la tercera amiga, Irene, quien empezó a demostrar que el hijo del duque había desaparecido precisamente por la negligencia de una de las criadas, y Lady Irene no tenía en absoluto la culpa. Zafiro parecía confundida ante la cantidad de mujeres que la rodeaban, cada una de ellas tratando de demostrarle lo blanca y esponjosa que era Lady Irene. En ese momento Zafiro se sintió bastante incómodo entre ellos. Los amigos de Irene agregaron que fue Lady Irene quien inició su divorcio, porque estaba preocupada por la reputación del duque después de la fuga de su hijo y admiraban su autosacrificio. Entonces estas mujeres descontentas generalmente atacaban a Zafiro con algún tipo de quejas, diciéndole que fue precisamente el acto noble de Irene el que algún plebeyo aprovechó y se hizo cercano al duque. Zafiro simplemente notó mentalmente que estas mujeres sabían demasiada información personal sobre las relaciones del duque y que casi no le quedaba nada para agregar a su defensa. Zafiro no podía hacer más que preguntarse por qué Irene había dado semejante espectáculo en el baile. ¿Estaba enfadada con el duque o simplemente quería ponerle trabas? Mientras Zafiro reflexionaba sobre lo que Irene estaba haciendo para acosar a la nueva esposa del duque, una de sus amigas le gritó en la cara a Zafiro, diciéndole que dijera algo en lugar de quedarse allí en silencio.